Bueno, arranquemos de una vez con esto. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los eventos históricos más fascinantes que existen, uno de esos relatos donde las promesas milenarias y una fe que literalmente desafía toda lógica humana se encuentran frente a frente. Estamos hablando de la famosísima caída de los muros de Jericó. Y fíjense, más que un simple relato militar sobre cómo conquistar una ciudad, esta es una de las demostraciones más asombrosas de cómo una obediencia absoluta, inquebrantable, puede derribar obstáculos que a simple vista parecen imposibles de superar. En este recorrido, vamos a desmenuzar las tácticas que rompieron todas las reglas de la guerra antigua, el rol fundamental de figuras como Josué y, claro, la inesperada historia de fe de alguien como Rahab. Vamos a ver cómo todo esto resultó en una victoria sin ningún tipo de precedentes. A ver, vamos a entrar directo en materia. Pregúntense esto: ¿cómo diablos se conquista una fortaleza totalmente inexpugnable sin usar absolutamente nada de fuerza física? O sea, cero. Este es el gran misterio, el corazón de lo que vamos a analizar hoy. Porque, históricamente hablando, Jericó no era cualquier pueblito, era un bastión monumental. Para que se den una idea, sus murallas eran tan colosales, tan increíblemente gruesas, que la gente construía sus casas literalmente encima de ellas. Además, la ciudad estaba completamente sellada. Había un pánico profundo por el avance de los israelitas y nadie entraba ni salía. Así que enfrentarse a esas imponentes paredes de piedra era un desafío titánico. Era una barrera que no solo bloqueaba el paso físico, sino que ponía a prueba la resistencia espiritual de toda una nación. Y para entender de verdad la magnitud de todo esto, tenemos que ponernos un poco en los zapatos de esta gente, en su estado emocional. Los israelitas acababan de terminar un viaje dolorosísimo y extenuante de 40 años vagando bajo el sol implacable del desierto. Imagínense, toda una generación se había perdido en el camino. Apenas una semana antes de llegar a esta ciudad, habían logrado cruzar milagrosamente el río Jordán y celebraron la Pascua en las llanuras. Fue un momento súper emotivo, una renovación total de su pacto que reafirmaba quiénes eran, una nación libre por fin. Pero justo ahí, en el clímax de esa elevación espiritual, cuando parece que la promesa divina ya está a la vuelta de la esquina, ¡pum!, se chocan de frente contra el obstáculo más grande e intimidante que habían visto en su vida, esos inmensos muros de Jericó. Sección 1. El desafío de Jericó. Y lo que realmente llama la atención aquí es el contraste enorme entre lo que dictaba la lógica y lo que realmente se pidió hacer. Imagínense la escena, un pueblo que por fin llega a su destino y lo encuentra bloqueado por defensas que, en la Edad del Bronce, se consideraban básicamente invencibles. La estrategia militar normal de la época era muy clara: usar fuerza bruta sin piedad, construir enormes rampas, usar arietes destructivos y, claro, el clásico asedio de meses o años para matar de hambre a los de adentro. Sin embargo, la estrategia divina exigía algo, totalmente opuesto. Básicamente pedía tirar a la basura el sentido común militar. En vez de espadas y escudos, se necesitaba una fe inquebrantable. En vez de grandes máquinas de guerra, una obediencia táctica exacta y una confianza ciega en que la presencia divina les daría la victoria. Sección 2. Una estrategia divina inusual. Y aquí es donde entra en escena Josué. Como sucesor de Moisés, Josué no era ningún novato. Era un comandante militar con muchísima experiencia. Había visto sangre, sudor y batallas reales. Pero de repente recibe unas instrucciones que desafían toda la lógica militar conocida. Y su trabajo es ir y venderle esta idea a sus generales y a miles de guerreros listos para pelear. ¿Y cuál era el gran plan? Una procesión. Sí, tenían que marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días seguidos. Iban a llevar el arca de la alianza y a tocar shofares, esas trompetas hechas de cuerno de carnero. Luego, al llegar el 7º día, la cosa se intensificaba. Marchar 7 veces alrededor de la ciudad y terminar todo con un gigantesco grito en conjunto. Imagínense el nivel de liderazgo y la fe colosal que necesitó Josué para convencer a sus tropas de que básicamente caminar y hacer ruido iba a ser su principal arma de ataque. Ahora, traten de imaginarse la pesada carga psicológica de esos primeros 6 días. No era una marcha normal. Era un silencio absoluto, casi meditativo, pero tenso, muy, muy tenso. Miles de soldados armados caminando en completo mutismo. Los únicos sonidos eran el crujido del polvo bajo las sandalias y el eco agudo de los cuernos de carnero. Era una táctica de guerra psicológica brutal. Este acto, que desde afuera podría parecer inofensivo, creaba un contraste escalofriante con el caos ruidoso que normalmente precede a una guerra. Desde lo alto de sus murallas impenetrables, los guardias de Jericó veían esta caminata todos los días sin entender absolutamente nada. Mientras tanto, el miedo, la paranoia y esa tensión de no saber qué va a pasar se iban acumulando de manera insoportable dentro de la ciudad. Sección 3.
el derrumbe y la misericordia. Así que tenemos todos estos días de preparación rigurosa, de aguantar el calor del desierto, el cansancio y seguramente una que otra burla desde arriba de los muros. Todo esto construyendo una tensión enorme hacia un clímax que nadie se esperaba. Y claro, llega el séptimo día. Imaginen el agotamiento físico extremo de marchar alrededor de una ciudad gigante, ya no una, sino 7 veces completas en un solo día. Pero al completar esa séptima vuelta, ese silencio sofocante de toda la semana, por fin se quiebra. Un sonido agudo, larguísimo, de todas las trompetas sonando al mismo tiempo, rasga el aire, y de inmediato, miles de personas sueltan un grito visceral desde el fondo del estómago. En ese preciso instante, la tierra tiembla. Esas formidables e invencibles murallas de piedra simplemente cedieron, se desplomaron sobre sí mismas, volviéndose una montaña de polvo y escombros, dejando a la ciudad completamente vulnerable, y ojo, sin que un solo tronco o ariete tocara la piedra. Pero en medio de todo ese caos, del ruido ensordecedor, del colapso y la destrucción masiva, surge un contrapunto brillante, la historia de rescate de Rahab. Ella era una mujer cananea, vivía en Jericó, una persona que la misma sociedad de aquel entonces mantenía totalmente al margen. Sin embargo, su fe demostró ser increíblemente profunda. Cuando los reyes y líderes de su ciudad se congelaron por el pánico, ella fue la que reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Días antes, se había jugado la vida para esconder y proteger a unos espías israelitas, y gracias a ese acto de valentía, en el momento del derrumbe, ella y toda su familia fueron perdonadas y salvadas. Es un acto de misericordia divina hermosísimo que nos deja clarísimo que la fe no conoce pasaportes, ni culturas, ni se fija en el pasado de nadie. Sección 4. Símbolos de fe inquebrantado. Y esto nos lleva a un detalle que ilustra de manera genial por qué funcionó esta estrategia, el Arca de la Alianza. En medio de toda esa procesión silenciosa, el arca iba en el centro. En este contexto, el arca no era una caja mágica de la suerte ni nada por el estilo. Para ellos, era literalmente la representación tangible del trono de Dios en la tierra. Era la mismísima presencia divina bajando al campo de batalla. Al poner al arca al frente de todo, quedaba garantizado que el triunfo no se lo iba a llevar el cerebro de Josué ni el músculo de sus soldados. Toda la gloria de la victoria iba a ser, sin lugar a duda, por intervención divina. El mensaje era innegable, esta batalla no es de ustedes, le pertenece totalmente al Señor. Ahora, algo súper interesante es cómo se cierra este evento histórico. Se cierra con una advertencia bastante severa. Una maldición que recaería sobre cualquier persona que en el futuro siquiera intentara reconstruir Jericó. Y no es solo un dato curioso, esto subraya el nivel de santidad de lo que acababa de pasar ahí. Es un recordatorio enorme de que cuando ocurre una intervención divina de este nivel, que básicamente limpia el terreno para un nuevo comienzo, el orgullo o la terquedad humana no deberían meterse a tratar de revertirlo. Intentar levantar otra vez lo que fue derribado por un propósito divino es básicamente faltarle el respeto al milagro. Es una lección tremenda sobre cómo debemos recibir las acciones de Dios con reverencia. Llegamos a la sección 5, derribando nuestras propias murallas. Entonces, el punto crucial de todo esto, y la razón por la que seguimos hablando de esto miles de años después, es cómo lo aterrizamos a nuestra vida. Porque seamos honestos, todos nos enfrentamos a versiones modernas de Jericó todo el tiempo. Pensemos en esas fortalezas personales, una adicción, hábitos destructivos que están tan aferrados a nuestra rutina que parecen de concreto armado. O tal vez circunstancias de la vida que nos golpean de frente, una crisis de salud grave, un colapso en nuestras finanzas, una relación importante que se rompe, cosas que se ven como paredes gigantes e impenetrables. Bueno, pues esta historia antigua nos recuerda que a veces dar esas vueltas en silencio, confiando totalmente en la guía que recibimos y siendo obedientes hasta en los detalles más ilógicos, es la única manera de ver caer esos muros inmensos. Me encanta esta frase. La verdadera conquista proviene no del poder humano, sino del poder de Dios actuando a través de aquellos que le son fieles. O sea, esto encapsula todo el mensaje. Y la verdad, saber esto nos quita un peso de encima gigantesco frente a nuestras ansiedades del día a día. Nos dice que no tenemos que desgastarnos intentando generar la fuerza bruta necesaria para romper nuestros problemas más pesados. Lo único que realmente se nos pide es tener la valentía para caminar siendo fieles, incluso cuando no le vemos el sentido, sabiendo con certeza que el golpe final, la victoria definitiva, la va a dar una fuerza muchísimo mayor que nosotros. Y para cerrar este recorrido, quiero dejarles esta pregunta rebotando en la cabeza. ¿Qué muralla gigante en sus vidas necesita caer el día de hoy, mediante un acto de fe y obediencia? La caída de los muros de Jericó sigue haciendo eco hoy en día como una prueba viviente de que, con mucha paciencia y una convicción real, lo imposible literalmente se derrumba. Así que,
Llevemos esta reflexión a nuestra semana, miremos de frente a nuestros propios obstáculos y preguntémonos qué pasos de obediencia necesitamos dar. Ha sido un gusto compartir esto con todos, sigamos aprendiendo y nos vemos en la próxima.